Buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús. En esta hora les saluda el pastor José Colihuinca junto a su esposa para todo y cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, esperando que estén todos bien y nosotros bien por acá, gracias a mi Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, le paso a entregar un devocional para que nos gocemos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en Isaías capítulo 57, verso 16 en adelante, lo leo en el nombre de Jesús. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labio, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cienos y lodos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Jehová en aquel tiempo, que Isaías una vez más, hermano, nos da a entender, por eso dice sanidad para el contrito. ¿Cuánto, hermano, contrito habrá en nosotros que necesita la sanidad? Esperando que no, hermano, sí, hay sufrimiento, hay pena, hay tristeza, hermano, por todo lo que está pasando, porque en cualquier momento también podemos estar involucrados nosotros con este virus, como hay muchos de mis hermanos que ya están por ahí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que, ciertamente, hermanos, estamos un poquito afligidos, pero que nuestro Señor Jesucristo nos dé la paz y la tranquilidad, y esperando, hermanos, que todo le pidamos a nuestro Señor Jesucristo a una sola voz, diciéndole que ponga una barrera ante nosotros, entre el virus y nosotros, el mundo y nosotros, hermano, porque nosotros tenemos que hacerle recordar a nuestro Señor Jesucristo que somos sus hijos. Él vino a derramar su sangre por nosotros y nosotros creímos en su palabra, hermano, por eso que tenemos que entregarlo a Él. Por eso la palabra de Dios dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Sí, hermano, ciertamente el Señor Jesucristo se enoja. Y recuerden, hermano, cuando estuvo aquí en la tierra, había un pueblo, hermano, que hacía negocio en el templo, y él se enojó. ¿Y por qué? Porque estaba manifestado también en carne, y eso tenemos que entenderlo. Y nosotros, hermanos, somos carne y nos enojamos. Por eso dice la palabra de Dios, y para siempre me enojaré. Pero pues dice, decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dice, por eso que su enojo no puede durar para siempre, hermano. Por eso dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, que pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo creé. Hermano, el espíritu que nos entregó nuestro Señor Jesucristo se empezaría a enfriar, y posteriormente, hermano, sería lamentable que nosotros siguiéramos por otro camino. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Siempre estar ferviente en la oración. Cuando nosotros oramos, hermano, cuando nosotros oramos de corazón, doblegamos nuestro corazón, ¿sabe usted que le estamos dando alimento al ángel que nos cuida? Y el ángel así, hermano, va a luchar contra el enemigo, porque tengan los presentes, hermano mío, hermana, que el Señor Jesucristo a cada uno nos puso un ángel que nos cuida. Y ese ángel, hermano, ¿cómo lo alimentamos nosotros? Nosotros tenemos que alimentarlo de la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente, hermano, en oración. Es lo mismo que digo yo, hermano, si una lámpara
usted tiene una lámpara y no tiene petróleo o aceite, hermano, esa lámpara se va a apagar. ¿Y cómo yo mantengo esa lámpara encendida? Poniéndole aceite para que esa lámpara, hermano, pueda seguir alumbrando. Y el aceite que nosotros producimos, hermano, es el aceite espiritual, es la oración. Por medio de la oración se produce el aceite, y así esa lámpara, hermano, va a estar llena siempre. El verso 17 dice: por la iniquidad de su codicia me enojé. Hermano, esperando en Cristo Jesús que nosotros no tengamos codicia, porque dice bien claro la palabra de Dios: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, y escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Él dice que se enojó, ¿no es cierto?, y escondió su rostro y se indignó. Y él siguió, el rebelde, hermano, siguió su camino de su corazón. O sea, él, hermano, no puso la confianza en Dios, sino que lo que el corazón le dictó. ¿Cuántos de nosotros decimos, hermano, lo que mi corazón diga? No, hermano, el corazón siempre va a querer estar en la mejor parte, pero la carne interviene, hermano. La carne de repente interviene y nosotros seguimos el deseo de la carne. Como dice Pablo, en muchas partes dice, Pablo enseña que la carne nos lleva a equivocarnos, y nosotros, hermanos, tenemos que pensar que tenemos un Padre y a ese Padre hay que obedecerle. Ese Padre, hermano, está dispuesto siempre a ayudarnos, y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El verso 18 dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Aquí hay una promesa, hermano, una sanidad, hermano, que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Entregarnos a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estaremos enfermos en una enfermedad espiritual? Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado también, de no resfriarnos espiritualmente. Debemos estar activos espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice: he visto sus caminos. Sí, hermano, nosotros caminamos, siempre andamos caminando, llegando al templo para ir a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Pero de repente hay debilidad, hermano. Hay debilidad. ¿Cuánto de nosotros no quiere quedarse en la casa un día de culto? Hoy día ciertamente no tenemos culto, hermano, porque la autoridad lo ha solicitado de esa forma, por la contaminación que puede haber. Por eso dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a su enlutado. Imagínense, hermano, miren la promesa que tiene nuestro Señor Jesucristo. Le pastorearé, dice, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, el Señor está dispuesto a sanarnos a todos, porque nosotros, hermanos, en la palabra de Dios hoy día nos está hablando a nosotros. Nosotros el que tenemos muchas veces este problema, hermano, pero la palabra de Dios nos viene a hablar a nosotros, no al mundo, sino a nosotros. El 19 dice: produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Eso es lo que dice, hermano, la revelación que recibió Isaías. Entonces ahora está conversando con nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios le está hablando a usted. Dice: produciré fruto de labio, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. ¿Quién es el principal, hermano, que está enfermo? ¿Cuál es la persona principal que tiene esta enfermedad? Hermano, el que está lejos, el que no está en el camino de Dios, el que está durmiendo, pero son sus hijos. ¿Cuántos hijos suyos, hermano, que no están
bajo su amparo. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidos, se quedaron atrás. Pero el Señor está dispuesto, hermano, sanarle, levantarlo. Eso es lo que nosotros también debemos intervenir en eso, hermano, orar por nuestros hermanos, que se pongan de pie y que sigamos andando todos en conjunto, porque la palabra de Dios también nos enseña ahí en Santiago que si hacemos volver un alma de pecado, sanaríamos, ¿no es cierto?, una multitud de hermanos del pecado. Sanaríamos, hermano, sanaríamos un enfermo que está muerto prácticamente, espiritualmente, hermano. Estamos hablando espiritualmente, no de físicamente, sino estamos hablando espiritualmente. Usted sabe, hermanos amados, que cuando uno se enferma espiritualmente prácticamente está muerto. Por eso, hermanos, nosotros debemos darle la gracia a nuestro Dios. Y el 20 dice: pero los impíos son como el mar en la tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Sí, hermano, ¿qué es lo que arrastra el mar cuando está en tempestad? ¿Qué es lo que arrastra? Basura, barro, hermano. Eso es lo que arrastra el mar, eso es lo que hacen los impíos. Y eso lo puede contaminar a usted si no está firme. Hermano, por eso que nosotros tenemos que estar firme en los caminos de Dios. Dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ciertamente, hermano, para los impíos no hay paz. No hay paz en su corazón porque andan maquinando cosas, qué hacer, qué maldad hacer. Esos son los impíos. Hermano, no siguen el camino correcto. Nosotros, por misericordia de Dios, hermano, estamos en este camino. Y dentro de nosotros, la palabra de Dios lo dice, que hay muchos engañadores. Y esos son los impíos, hermano. No hay paz en ellos porque andan viendo cómo hacer caer a un hermano, engañando, palabras bonitas. Por eso que nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Hermanos míos, gracias a mi Señor Jesucristo por esta bella palabra, y le agradezco, hermano, que ustedes escuchen y que tengan muy buenas noches, que duerman en paz, en tranquilidad, y no olvidemos de la oración por todos los médicos, las autoridades terrenales, todo, hermano. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Nos volveremos a hablarnos, si Dios quiere, en un tiempo más. Gracias, bendiciones. En esta palabra, Dios le entrega al profeta Isaías un mensaje alentador para la nación de Israel, una nación cuyo Dios vio sus caminos, escondió su rostro, se indignó, pero no iba a ser por siempre. El Señor promete sanar, pastorear y dar consuelo, además de producir en sus hijos frutos de labios. El escritor a los Hebreos nos llama a ofrecer a Dios continuamente sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora te dejamos la invitación a que apartes este momento para ir a exponer tu causa delante de Dios, a buscar el rostro del Señor y buscar su consuelo, y que de tu corazón y boca nazca una alabanza a cada momento. Jesucristo es aliento de vida, Jesucristo es el Señor. Amén. Y su nombre es el Santo de Israel.